Toni Cantó, todo un disidente, bienvenido a la Fundación Disenso, bienvenido a la Gaceta de la Iberosfera. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí. Pero no hace falta presentar al hoy director de la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid. Pero a ver, dígame, una vez usted se puso la palabra actor en su DNI, sí. Si ahora pudiera ponerse una profesión y oficio en su carnet, que no se puede, ¿cuál sería? Pues es muy buena pregunta. Yo ante todo me sigo sintiendo actor, más que político. Y espero, si me dejan, volver a los escenarios. Bueno, hemos venido a hablar de su libro, que diría Umbral. De joven fui de izquierdas, pero luego maduré. Sí. Editado por Penguin Random House. Es un título provocativo. Y, a ver, si no le importa que se lo diga, a mí no me parece acertado, porque su libro es mucho más interesante. ¿Tenía usted algún otro título en mente para un magnífico libro de memorias? Te agradezco mucho la valoración. Yo tenía uno que era un poquito peor, ahora que le escucho a usted la valoración, porque el que tenía al principio era más viejo y más facha. Pero la editorial temió que eso pudiera espantar a los compradores y se decidió por esto, que en el fondo no era una propuesta mía de títulos, sino de tesis del libro, ¿no? Del tema un poco del que quería hablar, de cómo había sido mi evolución personal y política. Bueno, pues empecemos por lo que le dijo el rey Juan Carlos, cómo se le ha ocurrido entrar aquí. Sí. Y por aquí podríamos entender escribir un libro de madurez contra la izquierda. Sí, bueno, me parecía interesante porque estamos en un momento en este país en el que curiosamente se ataca al que evoluciona o cambia, como a mí se me ha atacado, y sin embargo se premia al que sigue siendo socialista o comunista. Entonces esto para mí es acojonante, porque claro, cuando uno se da cuenta de toda la pobreza, la corrupción, la destrucción y la muerte en millones que ha costado a la humanidad el socialismo o el comunismo, y se sigue viendo bien, como además, como con una sonrisita de ay, míralo, qué bien, sigue siendo comunista, ¿no? Y dices, Dios mío, no se me ocurre que nadie diga, sigue siendo nazi, ¿no? Como con simpatía. Y sin embargo, con el comunismo y con el socialismo pasa, ¿no? Yo quería reivindicar eso, la necesidad de evolucionar, y desde luego no soy el único, y hay muchos ejemplos que ha defendido que durante la juventud es cuando se puede cometer ese pecadillo, ¿no? de estar en la izquierda, que también hay que reconocer que fue capaz de abanderar o de liderar unos cambios que luego socialmente fueron importantes para adquirir determinados derechos, ¿no? Pero que yo creo que en la actualidad está demostrando una y otra vez, no solo en nuestro país, sino en otros, que es un desastre cuando toma las riendas. Hay dos partes bien diferenciadas en el libro. Antes de la política, bueno, a pesar de una incursión en política municipal en Torrelodones, que es donde todo comenzó, y después la segunda parte, que es todo lo demás. ¿Qué importancia le concede al hecho de haber tenido una primera infancia feliz, una educación decente y una vida en libertad para ser como es hoy? Pues para mí es muy importante, porque además tuve la suerte de vivir en una familia muy dual. Es decir, yo tenía a la familia roja y a la familia azul. Y tenerlos tan cerca y conocerlos y quererlos con su ideología me ayudó mucho a entender y a no criminalizar ninguna de esas ideologías, ¿no? Sino, oye, yo entendía perfectamente cómo era mi abuelo paterno y cómo era mi tío abuelo materno, he dicho, bueno, da igual, las dos partes, nos entendemos, ¿no? Y eso me vino muy bien. Luego el crecer en libertad también me permitió, pues, poder estar relacionándome con gente de todos los ámbitos, ¿no? Y esa infancia feliz yo creo que es un privilegio. Por desgracia no todo el mundo puede decirlo. Tener una buena educación también, creo que la educación que tuvimos la gente de mi generación es bastante mejor que la actual, también es una ventaja. Yo no inicié, pero enseguida me retiré de los estudios universitarios porque me vine para Madrid a buscarme la vida como actor, y lo que hice es estudiar en escuelas de interpretación, ¿no? Pero tengo muy buen recuerdo de mis profesores y de cómo fueron mis estudios. Así que yo supongo que todo eso me ha conformado, sí, y ha hecho posible que yo haya tenido esa evolución. También tener una familia muy política, que sentía y entendía la importancia de la política en cada cosa de nuestras vidas, hizo que desde muy pequeñito estuviese siempre muy interesado. Usted voló libre a los 18 años y sin embargo todo el libro está lleno de referencias familiares. ¿Cómo
A ver, ¿cómo ha recibido el libro su padre, que es un médico eminente, de izquierdas, de los que quemaron papeles la noche del 23F? Sí, el pobre asustado. Bueno, él y cualquiera, no hacía falta ser muy de izquierdas, ¿no?, para asustarse en ese momento, porque él fue de esas personas, él admiraba a Felipe González, ¿no? Y él fue de los que, aunque solo fuera en el momento final, fue de los que realmente peleó por traer la democracia, y de los que además te enseñaba un moratón de los grises de entonces con orgullo, diciendo, oye, me han cascado. Es de lo que iba, lo que he hecho hoy, ¿no? Y no usaba para nada ese victimismo, ¿no? Es el que me decía que de repente en los últimos meses de repente apareció gente que era antifranquista a la que nadie había visto, ¿no? Y aparecieron de repente y casi pedían que les metieran en la cárcel para poner ahí en el currículum luego, y de hecho luego empezaron a aparecer en puestos de poder en las fuerzas de izquierdas, pero que no los habían visto en la vida en una manifa, ¿no? Y mi padre ante todo es una buena persona, médico de la sanidad pública, que yo he visto desde muy pequeño, y por eso para mí también ha sido un ejemplo, cómo se desvivía por los demás, por sus enfermos. No había días de fiesta, no había horario, y en eso, que toda mi familia fue muy de médicos, yo también, esas ganas de servir a la gente de alguna manera, de cuidar al prójimo, a mí eso también me influenció bastante, la verdad. Una maldad, ¿usted se ha leído el libro? Sí. Joder, me lo he leído tantas veces que al final era como, por Dios, ya no sé qué estoy leyendo. Me acuerdo que se lo di a mi mujer. Yo creo que la primera persona que lo leyó fue mi mujer, antes de que se lo pasara a la editorial. Bueno, la verdad es que el editor iba leyendo lo que yo le iba enviando, ¿no? Pero lo leía, me animaba y ya está, ¿no? Y me decía, quizá esto se me ha hecho un poco largo, esto me ha interesado más, y ahí me ayudó mucho Gonzalo. La verdad es que trabajar con esta editorial para mí ha sido un auténtico lujo. Pero la primera persona que lo leyó, y además con la pesadez de tenerme a mí ahí mirando por encima del hombro, fue mi mujer. Y yo llegó un momento en que debo reconocer que ya no sabía lo que había escrito. Porque ya me lo había leído tantas veces, corregido, mirado, tal, no sé qué, que ya era imposible. En la primera parte, sobre todo, relata su vida aparte de su infancia, su vida de modelo, de actor, sobre todo de actor de teatro, con pequeñas incursiones en el cine, presentador de televisión. Usted tiene el título de Chico Hermida, que es un gran título. Sí, fue una época. Yo creo que gran parte de lo que yo sé de televisión se lo debo a Jesús. Yo creo que es una de las personas de este país que más televisión sabía, y para mí, y por eso le pedí, lo describo tal y como fue. En aquella época, me siento muy mayor ahora mismo, no había ni mail ni nada parecido, ¿no? Ni móviles, por supuesto. Entonces yo lo que hice es escribirle una carta en un sobre, franquearla y enviársela. Yo trabajaba en lo que es ahora Telecinco, que entonces eran los estudios Buñuel, creo recordar, y yo se la envié al Pirulí, que estaba recién creado, donde él trabajaba. Y Jesús me respondió muy rápido. Yo lo que pretendía era aprender con él, porque el trabajo que yo hacía en Sábado Noche era muy de maniquí, era muy de modelo, si quieres. Yo solamente decía a cámara una entradilla, me giraba, aplaudía y empezaba la actuación del cantante. Pasó por allí lo más grande del ámbito mundial, ¿no? Y además con una audiencia brutal, porque entonces, al no haber públicas, cada noche te veían 10 millones de personas. Pero yo sentía que me apetecía un poco hacer algo distinto, participar en la creación de contenidos, etc. Usted siempre ha trabajado. Bueno, a ver, usted cuenta que una vez durante un año su teléfono no sonó. Acababa de empezar, pero yo el otro día lo pensé. Yo creo que yo llevo 40 años trabajando. 30 básicamente es, por ponerlo fácil, creo que son casi 11 como político, ¿no? Pero pongamos que son 30 como actor y 10 y pico, no llega a 11 todavía como político. Yo creo que en toda mi carrera, yo creo que una vez me apunté al paro, pero creo que cobré un mes. No, hace mucho tiempo de eso, pero desde luego nunca más me volví a apuntar. He tenido la suerte de ir encadenando trabajos, y sobre todo hubo un momento en que me di cuenta de que yo debía provocarlos, ¿no? Porque si no,
dependía de lo que el mercado decidiera que yo podía hacer o no, y entonces yo me dediqué enseguida a dar mis clases, a producir mi teatro, a dar las clases de teatro, pero también las de oratoria, en fin, hacer muchas cosas, hacer gestión cultural. Sabiendo lo que sabe ahora, ¿cómo hubiera sido su vida si en aquellos tiempos hubiera renegado de la izquierda? Yo supongo que tendría que haber hecho como casi todo el mundo de mi profesión que no está en la izquierda, que es estar callado. Porque mi profesión de actor es una profesión en la que hay una gran precariedad. Se paga mucho menos que antes y hay menos trabajo, aunque no lo... Bueno, quizá hay más trabajo, pero lo que hay es menos trabajo per cápita, en el sentido de que en mi época estaba mal visto ser actor y ahora no. Ahora, yo antes me presentaba una prueba y me encontraba con 10, 15, ahora tú te vas a una prueba y te encuentras con 400. Entonces, claro, es mucho más complicado. Esto hace que uno perciba enseguida qué debe poder decir para conseguir más trabajo y estar en la pomada o qué se debe callar. Y evidentemente hay mucho actor, como en cualquier otra profesión, de derechas. Lo que pasa es que no salen del armario porque saben que tiene un coste, ¿no? Y además hay en eso cierta actitud de la izquierda y de la élite artística de plantar una línea roja rápidamente, ¿no? Y hacer un escarmiento. Algo ha pasado aquí en la Comunidad de Madrid hace poco, y lo cuento también en el libro, con cierto cantante que apoyó al gobierno de Ayuso y al que se le montó un pollo impresionante. Yo creo que ahí lo que hay es una declaración de intenciones y un aviso a navegantes, ¿no? Oye, quien haga esto ya sabe lo que le espera. Claro, él se lo puede permitir porque es una persona que tiene un bagaje detrás increíble y ya le da igual todo, ¿no? Pero la gente que está empezando o que no llega o llega con dificultad no puede. No recuerdo, y le prometo que me he leído cada palabra del libro, que hable usted mal o muy mal de ningún actor, guionista, director o realizador, y sin embargo hay políticos de UPyD, de Ciudadanos e incluso del PP que se sonrojarán cuando lo lean. La verdad es que no me creo que en una profesión tan cañita como la de actor no haya tenido enemigos. No, sí que los tengo. Sí, pero no habla mal de ellos. No, yo lo que pasa es que intento separar mucho a aquellos actores que puedan estar en la élite y que se manifiesten abiertamente de izquierdas, o sí que pongo algunos ejemplos de algunos que se han metido conmigo cuando he dicho que es más complicado en determinados territorios trabajar en español. O sea, que alguien te discuta esto en este país es tan alucinante que sí que les he criticado un poco en el libro, ¿no? Pero yo procuro siempre separar, ¿no? Y aunque sea gente con la que yo no comparta ideología, reconocer su talento si lo tiene artístico, ¿no? Y es indudable, y yo eso procuro separarlo bien. Y además hago un esfuerzo en que así sea, porque como conmigo no lo han hecho, procuro intentar no cometer el mismo error. Creo que es un error, y eso es muy la cultura actual de la cancelación, creo que es muy habitual que a uno por sus ideas se le cancele. Y yo creo que es una tremenda equivocación, porque no tiene nada que ver. ¿Duelen más las cuchilladas políticas o las del oficio de actor? Las políticas son más bestias. El territorio político es un territorio muy bestia, muy violento, muy cruel y en el que no hay perdón. Y en el que además cualquier error lo pagas durante el resto de tu vida. Porque yo sigo recibiendo mensajes ni siquiera por errores, sino a veces por cosas que he dicho con los que algunas de las nuevas religiones no han estado de acuerdo y me siguen mandando auténticas barbaridades 8 años después, ¿no? Y es un territorio muy cruel. Y es un territorio donde es muy importante, donde quizás es más exigente en el nivel de que es importante tener un buen conocimiento de ti mismo, porque muchos de los errores vienen a veces por eso, ¿no? Por dejarte llevar por la impaciencia, por la vanidad, por el orgullo, y todo eso hay que manejarlo muy bien para cometer los menores errores posibles, porque es que no se perdonan. Bueno, usted ha subido un escenario hasta en momentos durísimos, como el día de la muerte de su hija Carlota, y usted lo cuenta en un capítulo desgarrador. ¿Escribir ayuda a soportar el dolor? Sí, pero esto fue objeto de mucho ataque. Y es curioso, porque yo creo que es una forma muy egoísta de verlo, ¿no? Es como que sale a trabajar con un drama como esos. Digo, pues precisamente mi función de teatro era una manera de no perder la cabeza por lo menos unas cuantas horas al día. Primero porque yo
siempre he sido como muy responsable en esto, ¿eh? El día que hay función, yo la noche anterior no salgo mucho, yo me cuido, yo soy muy... preparo todo el texto antes de la función, hago ejercicio, en fin, yo soy muy así porque si no tengo la culpa encima y no me dejo llevar durante la función, ¿no? Para mí, el tener unas horas al día en el que pudiera escapar a la verdadera locura y al verdadero abismo y oscuridad que yo viví durante aquella temporada era la salvación. Entonces, a mí me daba igual lo que me dijeran. Yo hacía la función porque era mi manera de conectar conmigo y con la vida, unas horitas al día. El resto era... pues imagínese usted, un infierno. Yo creo que es una de las peores experiencias que una persona puede vivir, ¿no? Entonces, para mí, todo lo contrario, subirme al escenario era mi salvación. Y de hecho, es algo que ha sucedido muy a menudo en el mundo de los actores. Y de hecho, algunos de ellos salieron en defensa mía, ¿no? Porque todos hemos tenido que subir a un escenario en días duros. Y creo que no solamente lo hacemos porque el show debe continuar, que también, sino porque es una manera de mantenernos fuera de la locura, ¿no? Es verdad, antes ha dado un apunte sobre esta pregunta que le voy a hacer ahora. ¿Cuántas páginas ha borrado del primer borrador? He borrado algunas. No, del primer borrador no tantas, porque del primer borrador lo único que borré, hablando con el editor, era quizá alargué un poquito demasiado toda la parte de la carrera artística, ¿no? Porque me metía de repente en anécdotas que, claro, es que tengo infinitas, ¿no? Y era como, quizá nos estamos desviando de la tesis, ¿no? Porque si no me iba a salir un libro muy, muy grande, muy largo, muy tedioso, supongo. Pero lo que sí que he hecho es no escribir algunas cosas, ¿no? Porque, bueno... poquitas, ¿eh? La verdad es que, como usted mismo ha dicho, yo no me he cortado demasiado escribiendo el libro. No, claro. Pues por eso son unas memorias, que uno cuenta lo que quiere recordar. Pero vamos un momento a la política. ¿Cómo se hace una campaña electoral con 5.000 euros? Pues eso fue con mi gran amigo Antonio, y además es que fueron 5.000 euros y bueno, pues con mucha imaginación. ¿Es la campaña más rentable de la historia de la política? Probablemente sí, probablemente sí. Nosotros lo que hicimos es calle, no podíamos hacer otra cosa, no podíamos anunciarnos en ningún lado, teníamos que explotar a tope el que yo fuera una curiosidad mediática, pero esa curiosidad se acabó enseguida, porque cuando empieza el banderazo, las fuerzas grandes ocupan todos los espacios, impiden que tú ocupes el tuyo. Yo no podía aparecer en ningún medio, porque como no había estado en las Cortes antes, ni en el Congreso, pues no tenía espacio para los debates ni nada, pero me los inventé y los hice de mentiras con Javier Capitán. Y luego con Antonio me pasaba todo el día, pateándome toda la provincia. Entonces, donde había mucha gente, ahí iba yo y me ponía a repartir el programa como un auténtico animal. A mí me ha dicho gente en la comunidad, en la provincia de Valencia, que ya le he dado... No, ya me diste el programa el otro día. Y me lo han dicho varias veces. Para que eso te pase, tienes que haber repartido muchos programas, ¿no? Y luego, además, era muy gracioso, porque de repente muchas veces el programa me pedían que lo firmara, ¿no? Como si fuera un autógrafo en el programa, que eso tampoco es tan habitual. Yo lo viví con mucha ilusión y con este gran amigo, que es Antonio Salvador, que es el que me dio la idea de presentarme al Congreso. Y fue una experiencia muy bonita, muy dura, porque luego enseguida te encuentras con las partes orgánicas del partido y las dificultades y tal, pero una experiencia maravillosa y sobre todo con un final brutal, porque es que ni en el último día, ni en las israelitas, las encuestas de a pie de urna nos daban entrada. Y yo seguía creyendo que era posible hasta el último momento. Y cuando de repente empezamos a ver que llegábamos y que ¡pum!, estábamos dentro y tal, era una auténtica locura, que además fue muy importante porque, no quiero pecar de vanidoso, pero es cierto, permitió que el grupo parlamentario se constituyera como tal. Porque si yo no hubiera entrado, bueno, pues no hubiéramos podido formar un grupo parlamentario, nos hubiéramos quedado en el mixto, y la diferencia es muy grande, es muy importante. En el libro sí, que señala los graves errores de Rosa Díez en UPyD. Yo prefiero que la gente se compre el libro, que encuentre esos errores y vea si su explicación les convence. Pero dígame, ¿cuál fue el mayor error de UPyD? ¿Arrinconar el talento o creer que el partido está por encima de todo?
Yo reconozco errores de la cúpula del partido, pero también reconozco que a mí hay 3 políticos que me han tocado y a los que yo he seguido, ¿no? Que son Rosa, en primer lugar, a quien reconozco y digo en el libro también que tiene un talento extraordinario y una valentía junto con toda la gente de Bastalla y tal, brutal. Albert y Isabel Díaz Ayuso. Entonces, al César lo que es del César. Sí que critico algunas de las decisiones finales de Rosa, pero me quedo con lo otro, ¿no? Realmente creo que en la vida es más importante quedarte con la parte positiva. Yo creo que el fundamental, y en eso se parece a otras cosas que he visto en la vida política, es no rodearte de un grupo de gente que te diga la verdad. Y esto lo dice muy bien Maquiavelo. El príncipe tiene que tener siempre... Maquiavelo dice una persona que le recuerde la verdad, porque si no al final te rodeas de quienes te dicen lo que tú quieres escuchar y Rosa el error final es el no entender que tocaba unirse a Ciudadanos y que no hacerlo condenaba a la muerte un partido que no solo era suyo. Es que en toda España había una organización que si se hubiese fusionado con Ciudadanos hubiera creado un bicho mucho más grande y más potente, porque había toda una organización de gente muy buena en UPyD en toda España. La verdad es que me ha interesado mucho aquellas noches cuando empezó a ser diputado en el Congreso, en las que dormía agitado. Sí, yo estaba asustadísimo. Exacto, y escribe usted, temía ser descubierto como un farsante que no estaba en absoluto facultado para el trabajo. Bueno, yo si le sirve de algo le diré que jamás me pareció un impostor, pero ¿cuándo se dio cuenta usted de que no lo era? Yo cuento también que yo estaba muy preocupado con eso y me levantaba todas las noches con el edredón por allí, la almohada por allá, la cabeza en los pies, porque realmente entraba en un mundo en el que yo no controlaba absolutamente nada y me daba terror que me dijeran, a ver usted, ¿qué es una PNL? No lo sé, fuera de aquí, ¿no? Era como un terror. Y yo recuerdo que hubo un técnico parlamentario, Lucas, que era un genio, que él solito se comía todos los presupuestos generales del Estado y era un tío fantástico, Lucas Calvo, que un día me dijo, Toni, yo creo que el día que veas, el primer día que estés en comisión y veas el nivel que tienes alrededor, te vas a tranquilizar. Y no quiero que esto parezca una broma ni una falta de respeto, sino entender que, oye, que no hace falta ser un abogado del Estado para ser un buen diputado. Desde luego, si eres un abogado del Estado, estupendo. Ya hubiera querido yo. Yo de hecho miraba a compañeros míos que eran economistas o abogados excelentes y que pasaban mucho miedo. Y yo pensaba, joder, si yo tuviera todo el conocimiento que este tío saldría sobrado. Y yo sabía sin tener ni puñetera idea de nada, ¿no? Al principio, hasta que empiezas a controlar los temas, ¿no? Al final un buen diputado no tiene que ver con... Desde luego tiene que ver con los conocimientos, pero no necesariamente tiene que ser un buen economista o un buen abogado. Yo creo que en eso, como en el rugby, que es mi deporte, hay una persona para cada puesto, ¿no? Y tú muchas veces, y yo lo he hecho cuando llevaba el grupo parlamentario en Valencia, sabes que necesitas un bulldog para atacar, alguien para contemporarizar cuando necesitas llegar a acuerdos, alguien para perfiles distintos. Un uno para ganar unas elecciones no es lo mismo que un técnico para llevarte temas puntuales, en fin, hay perfiles para todo, ¿no? Es verdad que el rugby es su deporte. Por cierto, ¿qué tal van esas fisuras en las costillas? Mal. Todavía estoy que el hombro lo noto. Y luego además es muy gracioso porque yo en el fondo tuve la suerte cuando veo a mis amigos o a mis tíos de retirarme con 19. Porque claro, yo tenía que hacer la función de teatro y yo no podía hacer la función de teatro después de un partido o de un entrenamiento, ¿no? Pero yo veo a mis tíos que estuvieron en la selección española y tal, y les ves ahora y es un poema, porque está uno con la cadera hecho un asco, el otro con la rodilla operada 30 veces. El deporte, como yo llegué, aunque estuve poco ahí, el deporte de primera división, digamos, porque yo llegué a jugar en división de honor, pocos partidos, pero los jugué y estuve en la selección valenciana y tal, es un destrozacuerpos, te deja baldao. Y escribe con un enorme cariño y respeto de Albert Rivera, sí, que para mucha gente es poco menos que el toro que mató a Manolete, es decir, a Ciudadanos. Y escribe con poco cariño de Inés Arrimadas. ¿Por qué? ¿Por qué le perdona a Rivera sus errores y no se los perdona a Arrimadas? Bueno, para empezar,
por contestar muy rápido a su pregunta y luego me extiendo, para empezar porque él asumió las consecuencias y ella no. Albert sí es que cometió un error, que probablemente lo cometió, y no solo lo cometió él, lo cometimos todo el resto, incluida Inés, porque estábamos en esa ejecutiva, no en la permanente yo, Inés sí, y algunos de los que luego estuvieron con Inés también y no dijeron ni pío, pero yo estaba en la extendida, ¿no? Y oye, yo creo que el error que cometió el partido en el sentido de desconectar ese mensaje que ha quedado hoy en día, ¿no? De ¿por qué no pactasteis? Oigan, no pactamos porque el PSOE no quería pactar con Ciudadanos, el PSOE ya estaba repartiéndose todo el pastel con Podemos y todo el resto de la banda. O sea, es que desde el primer día, y de hecho esas segundas elecciones son sobre todo para acabar con Ciudadanos, ¿no? Entonces, si dos no quieren pactar, el pacto es imposible, ¿no? Y aunque Albert en el último momento hiciera el intento, yo creo que ahí entramos todos en pánico, e incluso fue mala esa decisión, el último intento, era imposible porque Sánchez no quiso en ningún momento. O sea, que para empezar eso, él asume las consecuencias y dimite, e Inés y su equipo no lo asumen ni después de las catalanas, ni después de la moción de censura de Murcia, y ya ver usted tampoco después de las andaluzas. Entonces, claro, ahí para mí ya ahí hay una diferencia abismal. Pero yo también reconozco que Inés, en un momento personal muy delicado, estando embarazada, que era algo que yo sé que le hacía mucha ilusión y tal, oye, toma las riendas de un partido en un momento muy delicado, y eso yo siempre se lo agradeceré. Lo que pasa es que también, y esto no es una cosa personal, creo que, y yo le apoyé, no había otra alternativa, luego Inés ha confirmado algo que yo ya intuía, y era que ella es una mujer conservadora, ¿no? Y que además no solamente quiso salir a conservar, cuando estás perdiendo no puedes salir a conservar. En un partido de fútbol que pierdes 2-0, salir en el descanso de nuevo a conservar, ¿no? Tienes que salir al ataque, te va la vida en ello, ¿no? Eso lo hacía muy bien Albert, y de hecho lo hizo en un momento en el que el partido casi desapareció y lo volvió, montó un bicho impresionante, ¿no? Pero Inés se preocupó en mantener, conservar, cuando no había que hacer eso, y luego sobre todo se preocupó no en tanto en demostrar a la sociedad que era un instrumento útil, Ciudadanos, sino en controlar el partido. Y el partido ya no existía casi, el partido no existe, el partido hay más carguitos que votantes ahora mismo. Es una desgracia, y tengo a muchos amigos que hicieron un trabajo inmenso, buenísimo ahí dentro, y que lo siguen queriendo hacer y lo siguen haciendo. Pero al final era un grupito alrededor de Inés el que tomaba todas las decisiones sin contar con todos nosotros, y yo ya siempre digo que a mí en el fondo, a mí me echaron del partido, no me fui, al final me fui harto ya de ver que no pintaba nada y que no tomaban para nada en cuenta mis sugerencias. Oiga, ¿se le ha pasado ya la prevención con los periodistas? No, no es prevención, es... Me refiero a esa historia que relata en el libro con una periodista del País. Eso es... Que no voy a contar porque lo que yo quiero es que la gente lea el libro. Vale. A ver, es que esa anécdota es muy divertida. Yo me quería morir porque era como, Dios mío, mi primera entrevista potente en un medio importante, y cuando vi el titular dije, me van a matar, me van a echar del partido, por Dios. No es una crítica contra los periodistas, es entender cómo funciona el tema. Y entender que además luego tú formas parte de algo y él también, y os queréis o nos necesitamos y nos queremos, pero también nos odiamos o nos da rabia que cuando yo quiero tú no quieres, y cuando tú quieres yo no quiero, y yo quiero colocar un titular pero tú quieres colocar otro, y es lógico, porque cada uno tiene un interés distinto, ¿no? Y es lógico que así sea. A mí me gusta mucho, cuento en ese libro la frase de Ignatieff, cuyo libro yo recomiendo, es muy bueno también para entender de qué va la política, Fuego y cenizas, donde él, que era un tío que era como el Rivera de Canadá, ¿no? Más socialdemócrata, quizá el Trudeau no tan petardo como el Trudeau de ahora, pero un tío intelectualmente, no tan petardo porque era un tío intelectualmente muy formado, y cuenta como en unos pocos años lo revientan, ¿no? Y él cuenta como al final tiene un encuentro con un periodista y él le dice, joder, ¿cómo me habéis tratado? ¿Cómo me habéis maltratado? ¿Cómo tal? ¿No? Y el periodista le dice una frase que a mí me encantó, ¿no? Y dice, no te confundas, nosotros solo bajamos a la arena a rematar a los heridos. Y esa frase a mí me parece brutal, y es verdad. Yo preferiría que no se le pasara la prevención por la pregunta que le voy a hacer, en dos partes.
¿Recuerda aquella campaña de los 5.000 euros de los comienzos de UPyD? Sí. ¿Recuerda la anécdota de una señora que le dijo... Sí. Pero Tony, ¿quiénes son los mismos? Sí, yo iba a los mercadillos, ¿vale? Porque era un lugar también donde yo sabía que con las señoras tenía buen público porque me habían seguido en toda mi carrera y además era un lugar donde se congregaba mucha gente y yo sabía que era un día, tenía el mapa en la cabeza y sabía que tal día en tal pueblo, tal día en el otro. Claro, todos los de los puestos son los mismos. Van viajando de pueblo en pueblo, una gran mayoría de esos, ¿no? Y ya los conocía a todos. Hombre, dale, hoy aquí, tal, no sé qué. Me tiré un mes haciéndome todos los mercadillos de la provincia. Y a veces me pasaban esas cosas, ¿no? Y yo esa la recuerdo muy bien. Y era una señora que le decía, señora, porque claro, yo simplificaba el mensaje a tope, imagínese usted. Y era como, señora, no vote a los de siempre. No, Tony, a los de siempre no, a los de siempre no. Exacto, cambie usted, no vote a los de siempre. Aquí tiene tal, no sé qué, le daba él tal. Me fui y al rato noto que ella me toca la cabeza y venía todavía así como un poco tal. Y Tony, ¿qué? ¿Quiénes son los de siempre? Se quedó ella con la duda, ¿no? Y esa anécdota siempre me ha hecho mucha gracia, ¿no? Y bueno, los de siempre, evidentemente en esa época, eran un partido popular y un partido socialista a los que como no habían llegado todavía nuevos partidos, no tenían competencia, y la competencia es buena. Yo creo que la llegada de todos los partidos, Podemos, Ciudadanos, UPyD, Vox, etcétera, toda esta llegada de nuevos partidos ha obligado a esas dos grandes maquinarias a ponerse las pilas, a cambiar y a competir. Y yo creo que eso es bueno, ¿no? Y es bueno para la gente tener más opciones y que los partidos más viejos, digamos, se hayan tenido que ponerse las pilas. A ver, ¿de verdad me quiere decir que el PP ya no es el de siempre? Bueno, yo cuando trabajo con mi jefa, con Isabel Díaz Ayuso, me da la sensación que es bastante distinto. Yo creo que estoy en uno de los... Bueno, estoy en el mejor gobierno en el que se puede estar ahora mismo en España. Y esto, vamos, estoy absolutamente seguro. No hay otro... Si usted me dijera, Tony, imagínate que puedes elegir el gobierno que te dé la gana ahora de España para estar, porque yo creo que este cierre mío de ciclo, por primera vez en un gobierno, es estupendo, ¿no? Es muy fácil estar en la oposición diciendo hágase, y ahora cuando estás en el gobierno y ves lo complicado que es levantar cada proyecto y el esfuerzo que cuesta, pues yo creo que es un lugar por el que también el político debe pasar, ¿no? De hecho, a veces cuando se me critica, usted quería un puesto, digo, pues claro que quería un puesto. Entonces, si no, ¿para qué te crees que hago política? Yo hago política para poder algún día aplicar mis medidas y mi ideología, porque creo que va a mejorar la forma de vida de las personas. Si no, yo sería pues no sé, Pablo Iglesias, que duró 2 telediarios y es más un agitador que un político, ¿no? En el sentido de que cuando tuvo una responsabilidad, y además muy importante y en un momento muy dramático, se dedicaba más a ver Netflix que a ayudar a nuestros mayores, ¿no? Entonces yo reivindico el querer estar en un puesto, claro, y decirlo sin complejos, pero realmente creo que estoy en el lugar más apasionante, en el gobierno más apasionante que hay ahora en España para poder estar, porque creo que Isabel es una mujer que se cree lo que hace y sobre todo que es valiente. Y yo creo que la gente lo que premia en ella es esa valentía, ¿no? Y lo que hace que ella conecte con las personas es la valentía, el dar la batalla cultural, que a mí me parece que es algo que ya era hora y que cada vez se hace más en la derecha. Es necesario dar batalla cultural, porque si no, entonces, ¿para qué sirve la derecha? ¿Para gestionar bien? Esto lo explica muy bien Quintana Paz también, ¿no? Y a mí me gusta mucho cuando él lo cuenta, que es compañero de batallas también, y hablo de él bien en el libro, porque también vivimos algún episodio divertido, ¿no? Pero yo creo que lo que tiene ella de bueno es que da batalla cultural y luego que además la valentía que tuvo le salió bien y la gente yo creo que eso lo valora. Don Tony Cantó, ha sido un enorme placer. El autor del libro De joven fui de izquierdas, pero luego maduré. Un libro pero que muy entretenido, revelador y hasta emocionante. Pues no sabe lo que se lo agradezco. Yo invito a todos los que nos están viendo que lo lean. Yo creo que lo he hecho he puesto todo el corazón y toda la sinceridad y he contado cómo ha sido el recorrido, ¿no? Ya veremos cómo sigue a partir de ahora. Gracias por haberse dejado interrogar en la Gaceta de la Iberosfera. Gracias a vosotros, un placer.